Pero eso tiene que ver, aquí hay un subtema que es muy importante, que quiero colocar también en discusión. Eso tiene que ver con otra particularidad del contexto, no solo desde el punto de vista de crisis económica, sino desde el punto de vista de la realidad imperial. Nosotros tenemos un imperio como el norteamericano que cada vez pierde más desde el punto de vista comercial. China hoy tiene más inversión empresarial que Estados Unidos, para colocarlo en términos de comparatividad, de comparación comercial. O sea, Estados Unidos viene de caída desde el punto de vista comercial, vive más de lo que importa del resto del mundo, por eso tiene una balanza comercial descomunalmente deficitaria, vive más del resto del mundo que lo que produce, es un imperio comercial en crisis, pero sigue siendo la hegemonía financiera y militar. Y eso hace que en el circuito de las regiones se expresen tensiones militares permanentemente. Estamos en confrontación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Japón y China ayer están destapando un conflicto internacional muy fuerte. Estamos al borde de una guerra en Irán, incluso apoyada por Naciones Unidas. Estamos en un conflicto cada vez más complicado en el caso de Palestina con relación al sionismo y al Estado sionista israelí. Estamos en procesos permanentes de regionalización de crisis. En América Latina nosotros somos el Israel de América Latina, es decir, el que marca la pauta de una política de militarismo preventivo en la región. Bueno, eso tiene que ver con un imperio que está en crisis y que se soporta en lo financiero, en el dólar y en lo militar y no en su hegemonía comercial. Simplemente, porque insisto, no me gusta dejar las tesis así, a manera general, grafico esto de la siguiente manera. En la segunda invasión de Irán fue clave la recuperación del dólar, porque Hussein amagó con vender petróleo en euros. Y si se vendía petróleo en euros, podía llegar el momento en que la masa de euros fuera mayor que la masa de dólares. Y si la masa de euros fuera mayor que la masa de dólares, se acababa la hegemonía del dólar americano. E invadieron, lo dijeron en público. Una de las razones por las cuales invadieron no solo fue por el control del petróleo, que ustedes saben que es el segundo productor de petróleo del mundo, es Irak, sino también por mantener la hegemonía financiera. Estoy pegando un problema complicado. En la crisis económica además se combina con una crisis de hegemonía comercial que utiliza lo militar y el dólar, o sea la moneda, como parte de preservación de una estructura de dominación que va a abrir un escenario de contradicciones militares y una inestabilidad regional permanente. Vamos a asistir a procesos permanentes de chauvinismo, de nacionalismos, de ideologías nacionalistas que van a ser aupadas por el imperio para tratar de generar un militarismo expansivo, no solo por la crisis, para preservar la propia dominación imperial en un contexto de hegemonía comercial. Y el segundo punto que quiero agregar en esto es la crisis del llamado socialismo real, que no solo fue un fracaso espectacular, la capitalización de la ex Unión Soviética sin compartir el formato del socialismo real y todo el proceso burocrático que se dio ahí, sin compartir eso, pero la capitalización fue las mafias financieras. Putin es un negociante en los paraísos fiscales. La exdirección del Partido Comunista Soviético juega hoy en las grandes ligas de los negocios financieros, de las mafias, del dinero escondido, de los negocios de armas. Los ucranianos juegan el negocio internacional de armas. Bueno, en ese contexto también hay otro problema. Esa crisis va a terminar produciendo tensiones muy fuertes en la ex área de la Unión Soviética, ya las vivimos. Es el caso del desplome económico de todas estas economías, pero es el caso de las tensiones nacionalistas con Moscú, que van a terminar también en guerras, en movimientos nacionalistas, es decir, aumenta la inestabilidad de lo que estoy tratando de presentar a propósito del sistema imperial. Tercer elemento que quiero resaltar, la crisis de la naturaleza, calentamiento global. Es civilizatoria. ¿Qué fue lo que ocurrió? La mercantilización de la naturaleza terminó produciendo la peor contaminación en la historia de la humanidad. Lo acepta cualquier ambientalista, sea de la orientación política que sea, lo acepta cualquier ambientalista. De 1946, fin de la Segunda Guerra Mundial, a hoy, el planeta lo hemos contaminado 10, 50, 1000 veces más que lo que había contaminado el planeta hasta antes de 1946. ¿Cuáles son las causas de eso? Y en eso nos diferenciamos del ambientalismo en general. En eso planteamos la responsabilidad del capitalismo. Ese es uno de los sentidos claves, de los elementos claves para entender el tema del ecosocialismo. Nosotros responsabilizamos al capital
de ese efecto de la contaminación que está colocando en crisis no solo la naturaleza, está colocando en crisis la propia supervivencia de la humanidad. Insisto, en el sentido de civilizatoria, está arrasando territorios que sirven a comunidades humanas y está colocándonos en un nivel ya de insostenibilidad de la propia vida en el planeta. Esto es un tema que desafortunadamente en Colombia no se discute a fondo, pero que hasta sectores de partidos tradicionales en el mundo están aceptando. Lo que nos diferencia es las salidas, no el diagnóstico. No sé si ustedes conocen el documental de Gore, el que fue candidato del Partido Demócrata, que tiene que ver con este diagnóstico. Insisto, el problema es las salidas diferentes. Lo que nosotros nos diferenciamos es en las salidas, pero el diagnóstico es tanto, es entrar a cualquier buscador, coger cualquier libro de ambientalismo hoy en día y demás. Para nosotros, ¿por qué es responsabilidad del capital? Tema número 1. La mercantilización de la naturaleza pasó a un salto cualitativo hacia 1946 por lo siguiente. Yo afortunadamente no veo aquí plástico de botellas ni copor, no han colocado aquí, pero en cualquier auditorio ustedes pueden ver plástico por cualquier lado, lo que fue caracterizado por la filosofía en su momento como segunda naturaleza. ¿Por qué se produce el plástico que termina contaminando 10 veces más la naturaleza que antes? Primera pregunta. Hay que dar respuesta a eso, que después seguirá en transgénicos y después seguirá en todo ese procesamiento químico que contamina la naturaleza, por una razón elemental. El capitalismo, después de 1946, logró producir y coordinar a tiempos cada vez más veloces. Sabemos que la lógica del capital es su productividad, producir cada vez más en menos tiempo. Eso es lo que ahora nos llaman en cualquier universidad o en cualquier centro público, nos llaman eficiencia, porque nos están colocando en los mismos indicadores empresariales. O sea, producir más en menos tiempo. Por eso ha hecho 3 revoluciones tecnológicas. La del vapor, 1781, la del dinamo eléctrico, principios del siglo XX, cuando empezaron a decirnos que las represas, las hidroeléctricas, en fin, que todo lo que tenía que ver con desarrollo energético, vía electricidad, agua, vía electricidad, carbón, iba a ser el futuro de la humanidad y el paraíso de la humanidad y el desarrollo. Y tercero, la tercera revolución es la tecnología hoy, de la informática, del chip. Bien, y las 3 revoluciones terminan produciendo más en menos tiempo. Entre otras cosas, aumenta el desempleo, lo digo de paso. Una de las peleas que tienen los trabajadores franceses hoy es reducir la jornada de 42 horas a 36, porque el argumento es contundente. Y es, si la sociedad francesa ya hace 10 años, en 42 horas hombre o mujer resolvía las necesidades básicas de la sociedad, en la medida en que se incrementó la productividad, eso se resuelve en 36 horas. Si usted no reduce la jornada de trabajo, usted está condenando a franjas enteras de la juventud a que nunca vean un empleo. Es decir, la productividad, cuando está apropiada individualmente, si estuviéramos en una sociedad organizada y planificada de manera diferente, no en función de la ganancia individual, sino en función de las necesidades colectivas, eso no sería problema. Pero la lógica de la apropiación individual termina condenando a franjas enteras. Y ya en Europa incluso dicen las estadísticas, hay una franja de la población juvenil que no va a haber el empleo. Tiene que ver con que la productividad se convierte en un esquema de apropiación individual en tortura contra las poblaciones, particularmente contra las poblaciones juveniles. Pero bien, está desarrollando en otra cosa. Desarrolla productividad al máximo. Imaginen un capitalismo después del 46 que ya tiene sociedades anónimas, inversión hinchada en todo el mundo, control de inversiones transnacionales, banca de inversión, un capitalismo ya gigantesco desde el punto de vista de su capacidad de inversión, 1946. Terminaron organizando todo lo que es humanamente construido en el proceso de producción, es decir, organizando el trabajo a la manera fordista, que les dio un incremento brutal en tiempos de explotación. 2, produciendo cada vez más máquinas, produciendo cada vez más edificios. O sea, lo que de alguna manera era humanamente construido estaba en una velocidad impresionante. Tenían un problema: las materias primas seguían pasando por la naturaleza. El tiempo de la naturaleza de la producción de materias primas transgredía el tiempo de la acumulación de capital. La naturaleza era de alguna manera un estorbo en tiempo con relación al tiempo de productividad que había ganado el desarrollo de la segunda revolución tecnológica, que anunciaba la tercera revolución tecnológica. Había un desacomodo, había una asimetría entre el tiempo de producción humana y el tiempo de la naturaleza, por más de que le echaran semillas, por más de que le echaran abonos, por más de que hicieran lo que hicieran. Fue la propia velocidad de la acumulación la que terminó produciendo materias primas, porque las materias primas sintéticas, la química del petróleo es la clave, el plástico. Yo ya no produzco algodón,
produzco poliéster, es decir, empiezo a entrar en una esfera donde la materia prima artificial la puedo acompasar al tiempo. Segunda naturaleza, salgo de la naturaleza tradicional, o sea, de lo que nos ha construido biológicamente como seres humanos, y construyo un entorno de naturaleza humanamente, valga la redundancia, construido, que permite una potenciación de química, plástico, en este caso concreto, que termina contaminando el planeta 10 veces más que lo que fue contaminado antes por efecto de la inexistencia de la química del petróleo. Es el mismo capitalismo el que lo produce. No es una cosa así general, que ahora vamos a la sostenibilidad del planeta porque está muy contaminado y que entonces ahora nos educan en que la basura que es biodegradable salga para un lado y la que no es biodegradable para el otro. No, el punto fundamental antes de llegar a eso es que el propio capitalismo en su desarrollo terminó contaminando el planeta por la vía de la acumulación individual y por la vía del desarrollo gigantesco